Reciban un cordial saludo, apreciadas y apreciados estudiantes. Les habla su profesora Luzaida Martínez con esta clase de estadística. Entonces, para ello vamos a hacer un pequeño recorderis de la clase pasada, donde hablábamos, por ejemplo, del instrumento para recoger los datos que puede ser la experimentación o la encuesta. Y dijimos que íbamos a utilizar la encuesta, pues porque es la herramienta que a nosotros nos queda mucho más fácil utilizar. Esa encuesta tiene una estructura que fue planteada en las diapositivas también de la clase pasada, con unos tipos de preguntas específicas, abiertas o cerradas, pero dijimos también que las abiertas pues no permitían clasificar la información de manera ágil y fácil, entonces que íbamos a utilizar preguntas cerradas como las dicotómicas de responder sí o las de selección múltiple, ¿no? Asimismo, teníamos unos elementos básicos de estadística, lo que es la población, es decir, todos los elementos a los que se va a aplicar el estudio, la muestra, cuando esa población es muy grande, entonces solamente se elige una parte representativa, allí teníamos un ejemplo, pero para ese caso entonces también encontrábamos las variables, que son las características propias de la población, es decir, el objeto de estudio, las cuales pueden ser pues cuantitativas o cualitativas, y son variables cuantitativas cuando se expresa por medio de números y son variables cuantitativas discretas, ¿cierto? Si se indaga por el número de personas, número de hijos, es decir, que nos van a responder en números enteros, y variables cuantitativas continuas son aquellas que se expresan por medio de números decimales, es decir, cuando se va a indagar, por ejemplo, por la estatura, ¿no es cierto? Y las variables cualitativas es cuando se indaga por una cualidad, por ejemplo, el color, el género, el aroma, etcétera, ¿no? Hablábamos entonces de lo que es la tabla de distribución de frecuencias, donde va a estar, digamos, contenido lo que es la frecuencia, la cual tiene como definición que es el número de veces que se repite un dato, también llamada frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la división entre esa frecuencia absoluta y el número total de datos, se simboliza con F sub R. La frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absolutas y se simboliza con F sub A, ¿no? Entonces ya en las observaciones, pues la suma de las frecuencias absolutas debe coincidir con el número total de datos y la suma de frecuencias relativas siempre debe dar 1 y para encontrar el porcentaje, pues podemos multiplicar o se debe multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces vamos a plantear aquí un ejemplo. Entonces, en el curso sexto 5 se desea indagar por el color preferido de camiseta. Puede ser blanca, negra, azul o roja. Damos esas opciones. En el curso hay 40 estudiantes. Realizar la tabla de frecuencias dice y el análisis. Entonces, de los primeros datos que aquí podemos encontrar es que la población, es decir, el objeto de estudio, la población de estudio, son los 40 estudiantes. Como no es una población tan grande, entonces la muestra son 40 estudiantes, es decir, les podemos preguntar a los 40. ¿Cuál es la variable? Es decir, por lo que se pregunta, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Color, por el color. Hablan de un color preferido, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de variable es? ¿Cómo se expresa en palabras? Entonces decimos que es variable cualitativa. Muy bien, entonces cuando ya se hizo la encuesta, digamos, se encontró, ¿cierto?, que 20 prefieren el color blanco, 8 el color negro, 10 el color azul y 2 el color rojo. Ya con esta información puedo armar mi tabla de distribución de frecuencias, en la cual va a tener una primera columna que es la variable, una segunda columna la frecuencia absoluta, F, la tercera columna F sub R, o sea, la frecuencia relativa, que es la frecuencia esta dividida entre el número total de datos, o sea, dividido entre la población, la frecuencia acumulada y el porcentaje. Así debe quedar también en sus cuadernos. Entonces, ¿cuál es la variable? Pues ya lo dijimos acá, la variable es el color. Entonces, en este caso, pues blanco, negro, azul y rojo. Y la frecuencia va a ser el número de veces que se repitió el dato. Entonces, para el caso de blanco se repitió 20 veces, para el caso de negro 8, el caso de azul 10 y el caso de rojo 2. ¿De dónde sacamos esta información? De lo que nos están contando aquí en este caso, en la recolección de datos, o sea, en la encuesta. Para eso entonces tenemos que comprobar que el número de respuestas que nos dieron aquí ya clasificadas debe coincidir con el número de la población. Si se encuestaron a 40, pues la frecuencia absoluta no puede dar más de 40 o menos de 40. ¿Entendido? Entonces, esta suma debe estar igual a la población o muestra.
la muestra en este caso, que es igual a la población. Si está mal, o sea, si esto no coincide con el número total de encuestados, pues sencillamente hay algún dato en esta frecuencia que está mal. Cuando vamos a hallar la frecuencia relativa, entonces la frecuencia relativa del color blanco es la frecuencia absoluta, que es 20, dividido entre el número total de datos, o sea, 40. Entonces podemos hacer esta división y nos da 0,5. Asimismo, frecuencia relativa para el color negro, frecuencia relativa para el color azul y frecuencia relativa para el color rojo. De igual manera, cuando hacemos estas divisiones y las sumamos, no puede pasarse de 1 o dar menos de 1, de no ser que sea muy aproximado, es decir, 0,98, 0,99, 1,01 si es que se aproximan, o 1,02, pero no puede darme aquí 2 o 3 o 0,5 porque estaría muy lejos. ¿De acuerdo con eso? Cuando hacemos estas sumatorias es que vamos comprobando si el ejercicio está bien resuelto. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Entonces, la frecuencia acumulada es de acuerdo a lo que vayamos contando. Entonces, hemos contado los blancos o el color blanco, los que contestaron que preferían el color blanco y nos dio 20, por lo tanto, hasta allí llevamos 20. Cuando hemos contado el color blanco y el color, perdón, y el color negro, entonces ya llevamos 20 más 8, 28. Luego, cuando ya hemos contado blanco, negro y azul, entonces 20 más 8, 28 y 10, 38. Y hasta que terminamos el color blanco, el negro, el azul y el rojo, entonces 20 más 8, 28, más 10, 38 y más 2, 40. Cuando finalizo aquí, tiene que darme también igual a la población o muestra, o sea, 40 igual 40, y voy comprobando que la tabla de frecuencias está bien hecha. Y luego encontramos el porcentaje. ¿A qué es igual el porcentaje? A esta frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces 0,5% me da 50%, 0,2% 20%, 0,25% 25% y 0,05% 5%. De igual manera que cuando yo sume estos valores me da 100% máximo. Entonces podría darme 101% máximo o 0,99% si de pronto en las aproximaciones, pues no me dio completo, ¿no? En la frecuencia acumulada no se realiza sumatoria porque como se iba acumulando, pues ya llegamos aquí al valor de la población. ¿Listo? Bien, entonces en ese mismo sentido y de acuerdo, pues con esa explicación, por favor, tenemos esta actividad que es muy sencilla porque también tenemos la encuesta de algunos estudiantes que aún no la han enviado, entonces se les está acumulando. Entonces, de acuerdo con los siguientes casos de investigación o indagación, por favor encontrar población, muestra, variable, tipo de variable y la tabla de distribución de frecuencia. La pueden realizar en su cuaderno, ¿sí? Para la frecuencia relativa, cuando la división no les dé tan precisa, entonces van a usar 2 decimales solamente. Tienen dos casos muy parecidos al anterior, al del ejemplo, y hacen el mismo procedimiento. ¿Listo? Quedo atenta pues allí en el Classroom para las dudas que puedan tener. Y de igual manera, como segundo punto, van a ingresar al enlace, ¿sí? Donde hay un jueguito. En este enlace y van a tener aquí un ejercicio igual al que les planteo en el punto 1, que dice, se le preguntó a 35 estudiantes por su mascota preferida. Y se encontró lo siguiente, 15 estudiantes prefieren la mascota perro, 10 prefieren un gato, 6 prefieren un hámster y 4 no gustan de ninguna mascota. Entonces, de igual manera, hacen la tabla de frecuencias en su cuaderno y cuando encuentren, ya realicen, digamos, toda la tabla de frecuencia, empiezan a asociar. Entonces, dan clic, por ejemplo, en gato. Gato, la frecuencia de gato es, digamos, 10, ¿sí? La frecuencia relativa de gato es 10 dividido 35 en este caso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, 0,28. Y así sucesivamente van. Aquí no está la frecuencia acumulada, solamente están estas 4 columnas. Entonces, hasta allí. Deben terminar todas las asociaciones, todas las asociaciones de las columnas para que el jueguito para poder preguntar si tienen la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo lo dejo sin terminar allí, me va a decir, inténtalo de nuevo. Tengo que terminar todo, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que ustedes vayan haciendo en el cuaderno y quedaría atenta.
De igual manera, cuando lo terminen el ejercicio, les va a aparecer esta frasecita, si está bien, claro. Felicitaciones, por favor, envía esta imagen a la plataforma Classroom. Entonces, reciban un abracito, muchos éxitos, chao.